Hola, es para mí un gusto encontrarme con ustedes nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre senescencia, esta etapa de la vida en la cual hay gran cantidad de cambios fisiológicos, ¿sí? Que van produciendo alteraciones en el normal desenvolvimiento de una persona, ¿sí? Pero que justamente no tienen por qué estar acompañados de procesos patológicos, ¿sí? Simplemente un envejecimiento fisiológico, como veremos, va de la mano de, el deterioro de ciertas funciones biológicas, ¿sí? Que entonces todo el personal de salud debe estar atento para identificar si estas situaciones son cambios normales asociados al envejecimiento o estamos en presencia de alguna otra alteración que pueda producir justamente una patología en un individuo normal, ¿sí? Vamos a hablar también de la menopausia especialmente y de la denominada andropausia, ¿sí? Conceptualmente veremos sus diferencias y también, lógicamente, haremos mención a los cambios principalmente ocurridos en la mujer durante todo el periodo perimenopáusico y posmenopáusico, ¿sí? Para comenzar, vamos a plantear los objetivos o los temas de esta charla, donde iremos revisando algunos conceptos, ¿sí? Relacionados a la senescencia. Iremos viendo uno a uno los cambios que ocurren en la menopausia y las diferencias con la andropausia. Y finalmente evaluaremos una a una las modificaciones morfofisiológicas asociadas al incremento de la edad, ¿sí? Este proceso, como habíamos comentado, es un proceso fisiológico normal, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que en la medida que la población va cambiando sus características, ¿sí? Y que la esperanza de vida va en aumento, mayor es la proporción de personas adultas mayores, a lo cual debemos tener en cuenta que esta mayor proporción de personas adultas mayores que se pronostica habrá para el año 2050, ¿sí? Aquí lo tienen distribuida por regiones, eh, generará que tengamos que tener en cuenta todo el personal de salud, justamente los cambios que son fisiológicos para diferenciarlos de aquellos patológicos, ¿sí? Muchas veces dentro de lo que es la fisiología se le presta mucha atención a las fases de crecimiento, desarrollo, la fase madurativa de la reproducción, que involucra la pubertad, y también todo lo que son las características reproductivas, tanto del hombre como la mujer, pero por ahí se le presta poca atención a este periodo fisiológico que involucra, como estamos comentando, un gran periodo de tiempo, sí que en la medida que va pasando el tiempo, cada vez se va alargando más, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que todos estos fenómenos tendrán cierta posibilidad de ser fisiológicos, como cuando están muy acrecentados, digamos, o cuando se acompañan de alguna cuestión patológica, generarán lógicamente un impacto en la persona y en todo el sistema de salud, por lo cual hay que considerarlos para tenerlos en cuenta e ir tomando medidas para lograr mantener la mejor funcionalidad de nuestro organismo a lo largo del tiempo y además para ir también corrigiendo en la medida que se pueda ciertas limitaciones que se van a ir produciendo simplemente por el paso de la edad y que en la medida que se dejen ir acumulando irán produciendo mayor cantidad de complicaciones en una persona normal, ¿sí? Vamos a empezar haciendo algunas diferencias conceptuales, ¿sí? Vamos a empezar hablando de qué es la senescencia. La senescencia se podría definir como la calidad de senescente, es decir, que empieza a envejecer, ¿sí?
El envejecimiento, tenemos que decir que es un proceso decremental y deleterio, ¿sí? Universal, unidireccional e irreversible, al menos por el momento, ligado al paso del tiempo con reducción de las reservas funcionales, disminuida adaptabilidad y viabilidad, con vulnerabilidad y mortalidad aumentada, ¿sí? Este envejecimiento puede ser fisiológico o patológico, ¿sí? Que es lo que tenemos que tratar de siempre identificar en una persona, y hay que tener en cuenta que el fisiológico ocurre primordialmente en función del paso del tiempo, mientras que el patológico suele estar condicionado a alteraciones patológicas o factores ambientales que producen un envejecimiento que es, digamos, deleterio para la persona. ¿Mm? En cuanto a otros conceptos que son importantes, tenemos que tener en cuenta que, bueno, habrán cambios que vendrán con el envejecimiento normal, como podrá ser la pérdida total de determinadas funciones, los cambios funcionales secundarios a otros estructurales, ¿sí? La pérdida o limitación funcional sin alteración estructural demostrable, algunos cambios secundarios a fallos o interrupción de mecanismos de control, y en raras ocasiones respuestas que serán por exceso o por, digamos, falta de control y respuestas exacerbadas más de lo normal o fisiológico, ¿sí? Todos estos cambios que, como pueden observarse en los ejemplos, se ven en situaciones normales de envejecimiento, pueden traer más o menos complicaciones a la hora de un paciente anciano, principalmente cuando se van sumando estas alteraciones, por más fisiológicas que sean. En cuanto a los distintos órganos y sistemas, ahora vamos a ir revisando uno a uno, ¿sí? Los cambios morfológicos y estos cambios morfológicos, cómo se acompañan de alteraciones fisiológicas. Para lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo, hay que tener en cuenta que hay una atrofia y pérdida de elasticidad de la piel, ¿sí? Con pérdida progresiva y reducción del número y función de las glándulas sudoríparas y sebáceas, lo cual contribuye a esa pérdida de elasticidad y resequedad de la piel. Hay una disminución del grosor de la epidermis, ¿sí? Con también pérdida de la matriz celular de la dermis, y pueden aparecer manchas en la piel, ¿sí? Secundarias a algunas alteraciones, como pueden ser la disminución de melanocitos, y también hay que tener en cuenta que las células de Langerhans que están en la piel y se encuentran ocupadas de la defensa de esta primer barrera que tenemos para el ingreso de ciertos agentes patógenos, también se van a ver disminuidas. La menor elasticidad que comentábamos recién va a venir de la mano de una disminución de la elastina y el colágeno en la dermis. Habrá mayor facilidad para heridas ante pequeños traumas por estas alteraciones que decíamos a nivel dérmico y epidérmico. Y hay que tener en cuenta que el fotoenvejecimiento empeorará todo lo que viene de la mano del envejecimiento intrínseco o fisiológico de la piel, que son todos los cambios que acabamos de nombrar. Es decir, que el fotoenvejecimiento exacerba todos los cambios fisiológicos que acabamos de identificar. En cuanto al sistema nervioso, hay que tener en cuenta que hay una pérdida de peso de la masa encefálica con cierta fibrosis, calcificación y osificación de las meninges, pérdida irreversible de algunas neuronas y disminución de la neuroplasticidad. Esta disminución de la neuroplasticidad hace que las personas mayores tengan más dificultad para aprender conceptos nuevos, pero no tienen un deterioro cognitivo, ¿sí? El deterioro cognitivo viene de la mano de un fenómeno más patológico. Hay de todas maneras pérdida del sistema de neurotransmisión, hay disminución de la sensibilidad y alteraciones del sensorio, con alteraciones en la audición, alteraciones en la visión, del gusto y del olfato, ¿sí? Disminuciones en las reacciones motoras, lo cual hace que los movimientos de las personas ancianas sean más pausados, ¿sí? Porque también hay una pérdida de la coordinación y del control muscular, lo cual hace que el paciente, al sentirse más inseguro en sus movimientos, los haga más lentos,
para asegurar que no vaya a tener caída, ¿sí? También hay el deterioro de algunos tipos de memoria con reducción del sueño y en algunas ocasiones despertares nocturnos. Empieza a ocurrir la desregulación del sueño, principalmente por alteraciones en la producción de melatonina, ¿sí? Que muchas veces con solo regular su administración por vía exógena, los pacientes normalizan el ciclo de sueño-vigilia. Y también hay una pérdida de adaptabilidad al medio, si se quiere, por esta alteración en la capacidad sensitiva, ¿sí? Que muchas veces es evidente a nivel de los centros termorreguladores, ¿sí? Entonces son pacientes que las personas mayores que están mucho tiempo o refieren mucho tiempo que están destemplados, ¿sí? En cuanto al sistema osteoarticular y muscular, los cambios morfológicos que son más habituales de observar es la pérdida de masa ósea, ¿sí? Con tendencia a una osteoporosis, esto principalmente en las mujeres posmenopáusicas, ya vamos a ver el motivo. En los hombres esto se ve más hacia el final de la vida. En cuanto a los cartílagos articulares, hay menos elasticidad, ¿sí? Las superficies son más friables y aparecen fisuras, con signos también de artrosis, pérdida de la viscosidad del líquido sinovial, aumento de la rigidez en los tendones y disminución de la masa muscular, ¿sí? Eso se denomina sarcopenia, por reducción de fibras musculares y de las motoneuronas que las inervan, ¿sí? Además, hay un aumento del tejido adiposo que va reemplazando esta masa muscular, lo cual también tiene sus consecuencias, como ya vamos a identificar más adelante. En cuanto a los cambios fisiológicos, hay disminución de las propiedades elásticas del cartílago articular, eh, lo cual lleva a una menor capacidad, lógicamente, para soportar sobrepeso y lleva muchas veces a lesiones, limitación en la capacidad funcional de los tendones, limitación en la fuerza muscular y, como decía recién, redistribución de la grasa corporal, lo cual hace que se acumule alrededor de las vísceras abdominales y también en el celular subcutáneo abdominal, con lo cual se puede observar una reducción de grasa en las extremidades y en la cara, que muchas veces en la cara da un aspecto demacrado. En cuanto al sistema endocrino, que ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle, porque es el que más nos atañe como sistema integrador, eh, tenemos que tener en cuenta que hay una cierta fibrosis de las glándulas que ya tienen un trabajo prolongado, ¿sí? A lo largo de la vida, con pérdida de ciertos receptores y de su actividad. Hay cambios en el comportamiento y respuesta a la hormona antidiurética y la sed, lo cual suele llevar muchas veces a que los pacientes añosos se deshidraten, aumento del LH y FSH, principalmente por disminución de las hormonas gonadales, ¿sí? Esto es la menopausia y andropausia, ya vamos a hablar más en detalle de esto, reducción en la producción de hormona de crecimiento y de factor derivado de la insulina, menor producción y eliminación de hormona T3 y T4, menor producción y eliminación de cortisol, aunque la secreción más afectada a nivel de adrenales es la de hidroepiandrosterona, aumento de la resistencia periférica a la insulina por aumento del tejido adiposo y la disminución del ejercicio, y aumento en la producción de paratormona, ¿sí? Entonces, prestemos atención a esto del aumento de la paratormona, que también secundariamente llevará a procesos osteoporóticos. En cuanto a las hormonas, hay que tener en cuenta que los niveles entre hombres y mujeres no son iguales, ¿sí? Ciertamente que en la pubertad niveles de estrógenos y progesterona aumentan tanto en el hombre como en la mujer, pero el ciclo de vida reproductivo no es igual en el hombre que en la mujer. Para la mujer vamos a tener un periodo que podría definirse como climaterio, ¿sí? Ya vamos a ver qué involucra el climaterio, pero sí tenemos que tener en cuenta que va a incluir el periodo premenopáusico, menopausia y posmenopausia, además de la senectud de la mujer, ¿sí? En este climaterio vamos a ver cambios importantes a nivel de las concentraciones de las hormonas sexuales, con una caída importante en la mujer cuando llega la menopausia, cosa que no ocurre en el hombre, como puede verse aquí
con la testosterona, aunque los niveles sí van decayendo a lo largo del tiempo, sin esto afectar en muchos casos la producción, por ejemplo, de células reproductivas, y esto hace que puedan haber situaciones de padres añosos, ¿sí? Ya que durante este periodo en el cual van disminuyendo los niveles de testosterona, que se llama andropausia, el hombre aún conserva la fertilidad, ¿sí? Eh, entonces, las diferencias principales del climaterio femenino y masculino son la división en ciertas fases para la mujer, ¿sí? Bien determinadas a lo largo de la vida, mientras que en el hombre la caída de la actividad reproductiva se inicia alrededor de los 35 o 40 años y se va sosteniendo en una pendiente descendente leve a lo largo de toda la vida. Hay que tener en cuenta que en la perimenopausia, ¿sí? En esta etapa que va a incluir a la premenopausia, menopausia y posmenopausia, los intervalos intermenstruales se van acortando, ¿sí? Y esto es porque hay una fase folicular acelerada. En la medida que se vayan produciendo alteraciones en la formación de los folículos, ¿sí? Los cuales ya se van agotando hacia el final de la vida reproductiva de la mujer, disminuirá la secreción de inhibina y aumentarán los niveles de FSH, ¿sí? De LH y también de estrógenos. El principal estrógeno circulante para la mujer en el periodo perimenopáusico es la estrona, ¿sí? Porque se genera a partir de la aromatización de la androstenediona, ¿sí? Y esto, debido a esa conversión periférica hormonal, se ve con mucho más nivel, en mujeres con obesidad marcada. La determinación de la FSH y el estradiol son herramientas muy útiles diagnósticas para ver la edad reproductiva y predecir cómo está la función ovárica, si ya está llegado a su fin. Y en la medida que van apareciendo los ciclos anovulatorios, pueden aparecer eh, etapas hiperestrogénicas o hipoestrogénicas hasta que realmente se produce el cese definitivo de la ovulación, ¿sí? Y en estos periodos hiper e hipoestrogénicos hay que tener o prestar mucha atención y realizar todos los controles ginecológicos correspondientes para evitar la aparición de ciertas patologías de tumores, muchas veces hormonodependientes, que suelen ubicarse en el útero, ¿sí? Como podría ser la hiperplasia endometrial, ciertos carcinomas, pólipos, leiomiomas y demás, ¿sí? En cuanto a las menstruaciones, hay que tener en cuenta que en esta época de perimenopausia se volverán irregulares, ¿sí? Hablan ciclos oligomenorreicos, otros polimenorreicos, ¿sí? Y el tipo del sangrado será de hipermenorrea o hipomenorrea, dependiendo cómo vaya produciéndose el agotamiento, digamos, de estos folículos y el agotamiento de la posibilidad de producir una ovulación por parte de la mujer. En cuanto a los signos y síntomas que se presentarán en la mujer, durante todo este periodo perimenopáusico aparecerán cefaleas, tensión mamaria, irritabilidad, sofocos, ¿sí? Sudoración, alteraciones del sueño y demás, que vamos a ir conversando a continuación. En la etapa de, de climaterio, propiamente dicho, ¿sí? Que eh, incluía, como habíamos visto, la perimenopausia y la senescencia o senectud. Eh, este periodo de climaterio se puede llegar a prolongar por mucho tiempo, ¿sí? Vamos a tener una etapa premenopáusica, ¿sí? Que será desde el inicio de la disminución de la función gonadal hasta que ocurra la menopausia, y el posmenopáusico, ¿sí? Que será de la menopausia en adelante, donde estará marcado por la falta de estrógenos, ¿sí? O la disminución o la caída de la concentración de estrógenos importante, y que irá produciendo ciertos cambios a nivel de distintos órganos y sistemas en la mujer, como podrán ser la atrofia de piel y mucosas, caída del cabello y piel grasosa, atrofia urogenital, disminución de la libido, ¿sí? Pérdida de la atención, de la concentración y demás, ¿sí? Todo esto, lógicamente, secundario a la disminución de la producción de estrógenos a nivel
de los ovarios, ¿sí? Es decir, los títulos de estrógenos pasan a ser mucho más bajos y con estrógenos que no son tan activos como el estradiol, sino los que preponderan son, por ejemplo, la estrógeno. La menopausia entonces va a ser el cese permanente de las menstruaciones con pérdida de la función gonadal y ahí hay que tener en cuenta que la mujer posmenopáusica, digamos, para decir que esta mujer ya tuvo su menopausia, deben haber pasado 12 meses sin menstruación, ¿sí? Es decir, como es un periodo tan irregular, donde van apareciendo pequeños sangrados y demás, para definir a una mujer como posmenopáusica debe haber pasado un año sin menstruación. En cuanto a los cambios que habíamos dicho que van a ir produciéndose durante esta premenopausia, perimenopausia y posmenopausia, hay que tener en cuenta que la caída más marcada es en los niveles de estrógeno, ¿sí? Esa caída marcada de los niveles de estrógeno va a dar los principales signos y síntomas de la enfermedad, por lo cual muchas veces se tiende a utilizar terapias de reemplazo hormonal, pero el riesgo es que, como habíamos comentado anteriormente, hay muchas patologías que son hormonodependientes, que se pueden generar en la mujer y que hay que tener cuidado y poner en la balanza de que por cuidar un síntoma que es fisiológico de la menopausia no aparezca una alteración patológica que derive en una cirugía importante o una enfermedad maligna en la mujer, ¿sí? Eh, Dentro de los síntomas y signos más característicos de todo este periodo de premenopausia, perimenopausia y posmenopausia, serán los sofocos, las sudoraciones nocturnas, pérdida de memoria, ansiedad, irritabilidad, insomnio, las enfermedades cardiovasculares y la osteoporosis, que estaban protegidas las mujeres por la presencia de los estrógenos, ahora pasan a tener un riesgo para enfermedades cardiovasculares semejante a un hombre de igual edad y a un riesgo mayor de osteoporosis que en el hombre, debido a que el hombre sí tiene protección por el lado de los andrógenos. Aparece dispareunia, que es el dolor en el coito, pérdida de la libido y atrofia vaginal, todas secundarias principalmente a la disminución del efecto de los estrógenos. Eh, para continuar, vamos a muy brevemente entrar un poquito más en detalle de estos signos y síntomas principales de la mujer perimenopáusica, que son los sofocones, ¿sí? Estos sofocones hay que decir que son de causa desconocida, aunque se cree que son producidos por la caída en los niveles de estrógeno y progesterona de forma tan marcada como tiene la mujer en esa etapa, lo que lleva a una labilidad en el centro termorregulador del hipotálamo, ¿sí? Además, estos sofocones pueden acompañarse de situaciones de vasodilatación periférica, lo cual genera sudoración profusa, ¿sí? O los denominados bochornos, que cuando se dan en la noche causan serios inconvenientes para la conciliación del sueño y demás, con situaciones de sudoración nocturna. Y bueno, estos síntomas en general suelen desaparecer o mermar significativamente 5 años después de la menopausia, por lo cual la verdad que cuando son muy molestos para la mujer hay que buscarle algún tipo de solución al respecto, ¿sí? Para que este periodo tan largo de tiempo no sea tan negativo o impacte tan negativamente en la mujer, ¿sí? Hay varias teorías para explicar el tema de esta vasodilatación periférica. Algunos hablan también de una activación simpática sobre receptores alfa-adrenérgicos y no tanto asociado a situación hormonal, pero ninguna de las teorías ha sido del todo comprobada y por tanto tampoco es que exista algún tratamiento específico que sea mejor o peor para cierta condición en las mujeres. Ahí hay tratamientos que funcionan mejor en algunas personas que otras, por lo cual también hay que adaptar un poco el tratamiento a la persona y no al síntoma. Hay algunos factores de riesgo, como decíamos recién, que
son el alto índice de masa corporal y el tabaco, es decir, que el sobrepeso y el consumir cigarrillos aumenta el riesgo de la aparición de los sofocones y también de los bochornos. En cuanto a otros tipos de signos y síntomas, como ya habíamos estado conversando, hay que tener en cuenta que hay algunos que se dan durante todo el síndrome premenopáusico, es decir, antes de que ocurra la menopausia, que pueden ir indicando un poco la aparición de la misma, ¿sí? Hasta que ésta se desarrolla, y luego los cambios físicos de la menopausia propiamente dicho, dado la caída abrupta de los niveles estrogénicos, ¿sí? Que desencadenarán los cambios que por ahí van a ser más molestos para la mujer y por otro lado también más riesgosos para la mujer, como serán la enfermedad cardiovascular, la osteoporosis o la presencia de la enfermedad de Alzheimer, que aunque no está directamente relacionada con la menopausia, sí es verdad que hay un mayor riesgo en mujeres mayores que en hombres de padecerla. También hay un aumento en los valores de colesterol circulante, lo cual también contribuye a este riesgo cardiovascular incrementado que tiene la mujer una vez que el efecto protector de los estrógenos ha desaparecido. En cuanto a las hormonas, es importante recordar que, bueno, durante la madurez se van a ir produciendo todos los ciclos mes a mes, ¿sí? Hasta que se produce el cese de este ciclado debido a que ya no hay más folículos que entren en, digamos, maduración para producir eh, la ovulación. Entonces, eso lo que va a hacer es que caigan significativamente los niveles de estrógenos y progesterona, con lo cual se producirá un gran incremento de FSH y LH, que eran las que tenían retroalimentación negativa con las hormonas anteriormente nombradas. Y bueno, aquí tienen para ver cómo se van modificando en distintas etapas de la vida las hormonas principales del eje hipotálamo hipófiso gonadal, con lo que habíamos comentado anteriormente. En cuanto a los cambios también que va a generar esta falta de retroalimentación negativa, ¿sí? Por disminución del estradiol y disminución de la inhibina, por falta de folículos funcionales, generarán entonces incrementos en los niveles de GnRH y de LH y FSH que terminarán produciendo a nivel del ovario generación de andrógenos, ¿sí? Esta testosterona y androstenediona, por acción principalmente de la aromatasa presente en el tejido adiposo o también en el hígado, generarán la formación de ciertos estrógenos, ¿sí? Como el estradiol, cuando la que se metaboliza es la testosterona, y la estrona, cuando la que se metaboliza es la androstenediona, pero estos niveles de estrógeno son mucho más bajos que en la mujer fértil y además la proporción cambia, es decir que el estradiol, que antes era el estrógeno con mayor concentración circulante en una mujer fértil y que es el más activo, pasa a ser reemplazado por niveles más altos de estrona, que es menos activo. Además de esto, hay que tener en cuenta que las glándulas suprarrenales será el órgano endocrino que se va a ocupar también de producir gran cantidad de andrógenos que serán metabolizados por el tejido adiposo y el hígado para formar estrógenos. Es decir, que la principal fuente de estrógenos en la mujer no va a ser la fabricación a nivel del ovario, sino la acción de la aromatasa a nivel periférico, transformando los andrógenos que hayan sido generados a nivel gonadal o de las glándulas suprarrenales. En cuanto al sistema cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que va a haber mayor grosor en la pared ventricular y quizás fibrosis, menor número de miocitos y células marcapasos, calcificaciones valvulares y engrosamientos de la pared arterial, lo cual va a ir haciendo que haya una pérdida de la distensibilidad arterial, que el paciente añoso tenga un pulso duro, ¿sí? Que se llama, que es el pulso de difícil colapso, aumento del trabajo del corazón para eyectar la sangre por aumento de la poscarga, reducción del reflejo vasoreceptor con hipotensión postural
y respuesta diferente al ejercicio, ¿sí? Con aumento del gasto cardíaco a partir de un aumento del volumen sistólico y no tanto de la frecuencia cardíaca, debido a que va a haber una disminución en la sensibilidad hacia la acción del sistema nervioso simpático con la medida de que vayan incrementándose los años. Es decir, que el paciente de mayor edad, ante un aumento de la demanda, va a aumentar el gasto cardíaco, pero no quizás de la forma habitual que va a ser una persona joven, ¿sí? Sino más bien en base a mecanismo de Frank-Starling por aumento del volumen diastólico final. En cuanto al sistema respiratorio, hay que tener en cuenta que hay atrofia de fibras musculares, disminución del número de actividad de cilios, aumento del número y tamaño de glándulas mucosas de bronquios, aumento del volumen de aire no intercambiable y disminución de la elasticidad pulmonar. Todo esto va a hacer que haya una reducción de la fuerza y la resistencia de los músculos, disminución de la capacidad pulmonar, reducción de los volúmenes estáticos y forzados pulmonares, con disminución progresiva de la capacidad de difusión y reducción del consumo máximo de oxígeno. En cuanto al sistema renal, vamos a ver que va también a haber una reducción del volumen y peso del riñón, ¿sí? Con despoblación de las nefronas, ¿sí? Principalmente a nivel de las cortezas, y reducción de la superficie de filtración, es decir, que los riñones van a trabajar menos, ¿sí? En base a ciertos cambios asociados a la edad, con también pérdida de elasticidad y del tono muscular de la vejiga y aumento del tamaño de la próstata. Los cambios fisiológicos que vamos a observar principalmente van a tener que ver con la reducción del flujo sanguíneo renal, la disminución del filtrado glomerular, alteración en los mecanismos de ciertos transportadores, por lo cual vamos a tener alguna alteración iónica o de la capacidad de concentrar y diluir la orina. Va a haber una pérdida de la capacidad funcional de la vejiga y también pérdida de la actividad secretoria del epitelio prostático, y en algunos casos hay que tener o prestar atención con la incontinencia urinaria para la mujer por pérdida del tono muscular del piso pelviano y por contracciones desinhibidas del detrusor, y para los hombres por las alteraciones que vienen de la mano del prostatismo o el aumento del tamaño de la próstata. En cuanto al sistema digestivo, es de los sistemas que menos cambios tienen con el paso del tiempo. Hay una menor actividad glandular y capacidad digestiva. Quizás sí es importante la pérdida de piezas dentarias y atrofia de la mucosa gastrointestinal, pero a nivel fisiológico hay muy pocos cambios, con pérdida progresiva simplemente de la función motora, disminución de las secreciones y limitación frecuente y variable de la capacidad de absorción, ¿sí? Pero no tienen mayores complicaciones a nivel del sistema digestivo, siempre y cuando no haya ningún proceso patológico, lógicamente. Si el paciente tiene una infección por Helicobacter pylori, con una gastritis crónica, úlcera y demás, ciertamente que tendrá alteraciones a nivel del tubo digestivo, la presencia de divertículos o demás, pero ya son procesos patológicos y no fisiológicos. En cuanto al sistema linfemático, hay una reducción a un tercio de la superficie medular activa entre 20 y 70 años, lo cual hay que tenerlo en cuenta que habrá una menor quizás cantidad o actividad hematopoyética, ¿sí? Con menor actividad bactericida de los neutrófilos, moderados cambios cualitativos de la función linfocitaria y alteración en la hemostasia primaria por aumento de la fragilidad capilar. En resumen, y para tener en cuenta, el paciente anciano tiene mecanismos adaptativos y de defensa limitados, ¿sí? La reserva fisiológica es menor, son más vulnerables a todo tipo de agresión y padecen de más enfermedades y las mismas sinergizan entre sí. Entonces, el diagnosticar correctamente estas enfermedades que pueden manifestarse de manera diferente a una persona joven, tratarlas adecuadamente, puede llevar a generar, si no se realiza esto de una manera correcta, una complicación a nivel del individuo y también de la familia, con ciertamente quizás limitaciones funcionales importantes y consecuencias negativas para el desarrollo de vida de la persona. Muy bien, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. La literatura recomendada es el libro de Fisiología Médica de Borón y de Raff.
Muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima.